Bueno, el ejemplo 3.4 para nosotros, decíamos, es el ejercicio 3.8 del libro de Mohamed Rashid. Este ejercicio lo pueden hallar al final del capítulo 3. Se trata de un rectificador trifásico como el donde hicimos el análisis para deducir las ecuaciones. Dice: un rectificador trifásico en puente debe de suministrar un voltaje promedio BCD de 750 volts con una corriente sin rizo ICD de 9000 amperes. El primario y el secundario del transformador se conectan en estrella. Nos piden calcular las especificaciones de voltaje y corriente de los diodos y del transformador. Nosotros ya hicimos algo parecido, ¿verdad? Un problema parecido a este, pero para el caso de un puente monofásico. Pues ahora vamos a hacerlo para el caso de un puente trifásico. Vamos a ver entonces que los datos que nos da son el voltaje promedio y la corriente promedio. Es una corriente extremadamente grande. Bueno, vamos a calcular entonces las especificaciones de corriente y voltaje de los diodos. Acuérdense que las especificaciones de corriente y voltaje de los diodos contempla calcular la corriente promedio, la corriente eficaz, la corriente de pico y el voltaje VDRM, o sea, el voltaje de pico inverso al que se ven expuestos, ¿verdad? En esta aplicación, cada uno de los diodos cuando está en estado de bloqueo. Entonces, vamos a calcular la corriente promedio en cada diodo. Pues esta la podemos sacar de volada. ¿Por qué razón? Porque ya nos dieron la corriente promedio en la carga. ¿Recuerdan? Entonces la corriente promedio en la carga se relaciona con la corriente promedio en cada diodo, habíamos dicho ayer, de esta manera. Ayer la sacamos, decíamos que la corriente promedio en cada diodo, ¿verdad? Pues era igual a ¿cuánto? A la corriente promedio dividida entre 3, porque decíamos que cada diodo conduce 120 grados. Ayer que veíamos este rectificador, vimos que cada diodo conduce, por ejemplo, los diodos de arriba, ¿verdad? D1, D3 y D5 conducen cuando las fases son las más positivas, en tanto que los diodos de abajo conducen cuando la fase es la más negativa. Vimos ayer que el diodo D1 conduce cuando la fase A es la más positiva, de 30 a 150, y el diodo 4 conduce cuando la fase A es la más negativa, de 210 a 330. Pero cada diodo conduce, ¿verdad?, solamente 120 grados, por tanto la corriente promedio la vamos a sacar así. Ya tenemos la corriente promedio de la carga, entonces simplemente dividimos esos 9000 amperes entre 3, de tal manera que la corriente promedio en cada diodo va a ser igual a 3000 amperes. ¿Ok? Vamos a calcular a continuación la corriente eficaz en cada diodo. También para esto, ¿verdad?, nosotros vimos que como cada diodo conduce cada 120 grados, vamos a dividir la corriente eficaz entre la raíz de 3. Tenemos una ecuación para calcular la corriente eficaz. Vamos a ver, la verdad, aquí del análisis que hicimos. Por ahí tenemos una. Aquí está, ¿verdad? Dice que es igual a IR sobre la raíz de 3, pero esta ecuación, la 222A, no nos sirve. ¿Por qué razón? Porque no tenemos IRMS, pero podemos obtenerla de esta manera. Acuérdense que el valor de la corriente IRMS es igual a 1.654 veces el valor de BM sobre RL. Aquí tenemos dos incógnitas que vamos a despejar. En primer lugar BM y luego RL, porque son datos que no nos da el problema. ¿Sí me entienden? Los datos que me dio el problema fueron simplemente BCD e ICD. Con estos datos podría calcular la resistencia a partir de la ley de Ohm, y con este valor BM puedo obtener el voltaje con este valor de BCD puedo obtener el voltaje BM. Entonces vamos a calcular la corriente eficaz. Ya la tenemos aquí como se las mostré ahorita. Entonces dice, necesitamos el valor de BM.
Este lo podemos obtener a partir del valor BCD. Por ahí tenemos una ecuación para el voltaje de BCD, que es esto, ¿verdad? Me voy a regresar nuevamente. Aquí lo tenemos, BCD es 1.654 veces el valor de BM. Entonces, pues de ahí, ¿verdad? Vamos a despejar el valor de BM, quedaría así, ¿verdad? Aquí 1.654 lo pusimos ya un poquito más exactos, ¿verdad? Con 4 cifras, 1.6539, pero es prácticamente lo mismo. Si quieren ustedes pueden utilizar 3 cifras. Dividiendo esto nos da un valor BM de pico por fase. Este es el valor de fase, ¿verdad? De 453.474 volts. Entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora nos falta sacar RL. Dice, también se requiere la resistencia de la carga. Esta la podemos obtener a partir de la ley de Ohm, porque si ya tenemos BCD, que fueron el dato que nos dio, e ICD, pues dividimos 750 volts entre 9000 amperes. En este caso tenemos una resistencia, ¿verdad? Muy pequeña, tan solo de 83 miliohms. ¿Ustedes han visto algún proceso donde haya una resistencia tan pequeña? ¿Algún proceso que sepan, conozcan ustedes donde la resistencia es muy pequeña? ¿Dónde creen que se utiliza este tipo de rectificadores? ¿O para qué? El problema del trabajo de investigación que hicieron ustedes en la unidad 1, algo que ustedes hayan visto de esto para la aplicación de los rectificadores. Bueno, una de ellas es para la fundición por arco eléctrico. Tenemos un ejemplo claro en la cuestión de la soldadura. ¿Ustedes han checado alguna vez cuál es la resistencia que tiene un electrodo de soldadura? Es muy pequeño, ¿verdad? Prácticamente es un conductor, es una varilla de alambre. Pero estos conductores también se utilizan, estos rectificadores, perdón, también se utilizan para la fundición de ciertos minerales, como es el caso del aluminio, el sanabrio, del cual se obtiene el aluminio para llevar a cabo la extracción de ese metal. Entonces la fundición se hace mediante un arco eléctrico y ese mineral prácticamente es un metal. Entonces la resistencia en algunos procesos es muy pequeña, como la podemos ver aquí, muy pequeña. Bueno, entonces ya que tenemos el voltaje BM y tenemos la resistencia de carga, pues ya estamos en condiciones de obtener la corriente eficaz en cada uno de los diodos a partir de esta ecuación. Entonces sustituimos 1.6554 por el valor de BM entre la raíz de 3 por la resistencia de carga. De tal manera que esto nos daría una corriente eficaz en cada diodo de 5202.951 amperes. Son diodos extremadamente grandes, ¿verdad? Muy grandes. No sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos ahorita de las especificaciones de la corriente de los diodos. ¿Alguna duda? No hay que... Muy bien, entonces vamos a continuar. Falta sacar una última corriente, que es la corriente de pico en cada diodo. Esta, ¿cómo la sacamos? En el problema que vimos del primer tema. ¿Se acuerdan que la sacamos considerando esto? Que la corriente pico se va a presentar cuando se tiene el voltaje pico máximo. Entonces la corriente de pico, lo que hicimos fue dividir el voltaje de pico máximo entre la resistencia de carga. Pero acá, en el caso de un rectificador trifásico,
Acá, ¿qué vamos a tener? No vamos a tomar este voltaje porque ya vimos ayer que a la carga lo que le llega precisamente es un voltaje de línea. Acá tenemos. Y la magnitud, la amplitud de un voltaje de línea, acuérdense que nosotros sacamos esta amplitud del voltaje B a B y es la misma para todos. Se dice que es igual a raíz de 3 veces el valor pico del voltaje de fase. Entonces, este valor es el que vamos nosotros a tomar para sacar precisamente la corriente de pico. De tal manera que la corriente de pico nos quedaría así, raíz de 3 por Vm sobre Rl. Esto nos daría un valor de 9429.052 amperes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. ¿Dudas? ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien, vamos entonces ahora a calcular el voltaje de pico inverso en cada diodo. Vamos a ver cuál es el voltaje que le está llegando a cada diodo cuando no está conduciendo. Nosotros vimos ayer que los diodos aquí van a conducir por pares. Si recuerdan, decíamos que conduce el diodo que le llega el voltaje más positivo, uno de los de arriba, y conduce el diodo de abajo que le llega el voltaje más negativo. Para el primer intervalo que analizamos de 0 a 30, si recuerdan, este intervalo decíamos que conducía el diodo 5 porque el voltaje más positivo era el C, si recuerdan, y el más negativo era el B. Entonces la corriente tenía este sentido. O sea, estos dos diodos se comportaban como interruptores cerrados, en tanto que todos los otros 4 se comportaban como interruptores abiertos. Pero ¿cuál es el voltaje que le va a llegar a cada uno de ellos? Aquí lo podemos ver, tan solo vean. El diodo 3, ¿qué voltaje le llega por el ánodo? Le llega a la fase B, que es la fase negativa. Pero cuando este se comporta como un interruptor cerrado, esta parte positiva se pone acá, en esta parte de aquí, en este punto, en este nodo. Entonces, acá ya vamos a tener la fase C, que es la positiva, ¿verdad? De este lado, que es lo mismo que estaría llegando acá. Es decir, al diodo de 3, en este caso le va a llegar el voltaje C por el lado del cátodo y B por el lado del ánodo. Lo mismo que le llega a la carga, pero de manera inversa. O sea que al diodo de 3 también le va a estar llegando un voltaje de línea, pero aplicado de manera inversa. Cuando digo de manera inversa es porque hay un voltaje más positivo en el cátodo que en el ánodo. Entonces, ¿cuál es el máximo valor de un voltaje de línea? El máximo valor o el voltaje pico del voltaje de línea que decíamos ahorita, pues es precisamente esto que sacamos, raíz de 3 por Vm. Ese es el voltaje de bloqueo, el voltaje que van a estar soportando los diodos en esta aplicación. Multiplicando raíz de 3 por Vm nos daría un valor de 785.44 volts. Entonces los diodos que vamos a sacar aquí son pues también necesitan un voltaje al menos de 1000 volts para que puedan trabajar adecuadamente, para que no vayan a fallar por un alto voltaje. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se me escuchan? Los veo muy callados. Sí, profe, sí lo escuchamos.
Sí, ejercicio. ¿Podemos continuar? Sí. Bueno, entonces Sí, vamos a ver ahora las especificaciones de corriente y voltaje del transformador. Acuérdense que para ello hay que sacar la corriente por fase que está circulando a través la corriente de cada una de las fases que está circulando por el transformador, también el voltaje RMS de fase o de línea, y con ello sacar la potencia. Entonces, pues para empezar sacamos la corriente RMS por fase. Esta fue la última ecuación que sacamos en el análisis de este rectificador. Si recuerden, acá lo vimos. Habíamos analizado que cada fase aporta corriente a la carga cuando es la más positiva y también cuando es la más negativa. ¿Se recuerdan esto? Aquí lo podemos ver con la fase A. Tan solo con la fase A aporta corriente a la carga de 30 a 150 cuando es la más positiva, y de 210 a 330 cuando es la más negativa, y así sucede para la fase B, ¿verdad? La fase B es más positiva de 150 a 270 y es más negativa, bueno, aquí ya se complementa de 0 a 90 más el otro pedacito de 330 a 360. Pero en sí, ¿verdad? Si tomamos una referencia diferente a esto, todas van a tener lo mismo, siempre van a estar aportando corriente a la carga durante 240 grados. Por eso nos quedó la corriente eficaz en cada una de las resistencias de esta manera. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación, pues necesitamos IRMS. IRMS nosotros la podemos sacar con esta ecuación. Ya de antemano habíamos sacado BM y RL, entonces simplemente sustituimos el valor de ambos y nos da una corriente eficaz de 9011.775. De tal manera que al multiplicar esta corriente por la raíz de 2 tercios, nos da finalmente una corriente eficaz que está circulando por cada una de las fases del transformador de 7358.088 amperes. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué nos falta ahora? Vamos a calcular el voltaje RMS de entrada. Bueno, pues este voltaje RMS es el voltaje de fase. El voltaje de fase, ¿verdad? Estas ya son fórmulas generales que ustedes las vieron en circuitos de CA. El voltaje eficaz es igual al voltaje de pico dividido entre la raíz de 2. Nosotros tenemos este voltaje de pico, entonces el voltaje eficaz sería este. Entonces ya con estos dos, con la corriente eficaz y el voltaje eficaz, puedo sacar la potencia. Pero también podría utilizar, ¿verdad?, el voltaje de línea. El voltaje de línea, acuérdense que el voltaje eficaz de línea es raíz de 3 por BS, que sería también 555. Finalmente, la potencia del transformador la puedo sacar de dos formas, ya sea con el voltaje de fase y la corriente de fase multiplicado por 3, como está aquí, o también la puedo sacar así, la corriente de fase, el voltaje de línea por la raíz de 3, que al final de cuentas es lo mismo, porque si multiplico raíz de 3 por raíz de 3 me va a quedar 3 por BS. Entonces, cualquiera de las dos formas, esta es la más, la primera, ¿verdad?, que se me ocurrió, pero puede ser de las dos formas. Esto nos da entonces un valor de la potencia que debe de tener este transformador de 7.078 megawatts. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. Dije, ¿Mande? oiga, disculpe, lo que pasa que nada más le quería comentar, pues ahorita que vamos a cerrar la sesión, es que no sé si le habían comentado que nos habían dicho que fuéramos a una conferencia al TEC. Ajá, y pues se iniciaba a las 9 de la mañana. Ajá, un congreso. Okay. Y supongo que por eso la mayoría de compañeros que pues viven lejos han de estar ya viajando, por eso igual no se conectaron. Muy bien, entonces aquí la dejamos. No sé si podría posponer la clase, sí, para otro día.
aquí la dejamos. Solamente quería comentarles algo. Cuando estoy calificando las tareas y hay un trabajo que les dejé, ¿verdad?, de la unidad número 1, que buscaran a los dispositivos de potencia con las mayores capacidades de voltaje y corriente, ¿se recuerdan? Sí, profe. Y les dije que pusieran por ahí el número de serie. Entonces se los voy a dejar a su consideración. Quiero que se hagan una autocalificación en ese trabajo. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario van a reprobar la mayoría. Porque no trabajan honestamente. Unos pusieron unos dispositivos, ¿sí?, que cuando se busca el número de serie no coincide. Es otra cosa, otra tontera. Entonces, si quieren, yo los califico. Pero si ustedes creen que la regaron y que hicieron las cosas mal, díganme, porque muchos hicieron eso. Pusieron según características de dispositivo, busco el número de serie ahí en la red y no aparece, o es otra tontería. Entonces, para que lo comenten entre ustedes, si ustedes quieren hacerse una autoevaluación, pero que sea, ¿cómo les diré?, que sea justa, ¿sí? ¿O lo califico yo? ¿Sale? Entonces, lo vemos entonces mañana. Acuérdenme de eso, por favor. Sí, profe. Ok, hasta mañana entonces. Hasta mañana, Inge. Sí, hasta mañana. Inge.